Vendieron su casa para salvar a la familia de su hijo. Pero una noche escuchada por casualidad lo cambió todo. La pareja de ancianos comprendió que lo que venía era una trampa y tomó una decisión desesperada. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La casa de los Harding se alzaba en Willow Lane desde hacía casi medio siglo, como si el tiempo hubiera aprendido a rodearla con cuidado. Era una vieja Victoria de 1891, con molduras talladas a mano, una amplia veranda que crujía suavemente al atardecer, y un jardín que, en verano, olía a menta fresca y jazmín. Para los vecinos no era más que una casa bonita y bien conservada, pero para Walter y Evelyn Harding era algo mucho más profundo. Era la prueba tangible de una vida vivida con esfuerzo, pérdidas y amor silencioso. Walter había restaurado aquella casa con sus propias manos. Durante años después del trabajo, subía al ático para reforzar vigas, cambiaba marcos de ventanas, lijaba suelos y reparaba todo lo que el tiempo intentaba arrebatar. Cada clavo tenía una historia, cada tabla recordaba una etapa distinta de su vida. Evelyn, por su parte, había llenado esas paredes de calor, cenas familiares, cumpleaños, risas infantiles, silencios compartidos en las madrugadas difíciles. Allí había aprendido a ser madre, esposa, refugio. Allí había envejecido sin darse cuenta, creyendo que ese lugar la sostendría hasta el final. Tuvieron 3 hijos. Colin, el mayor, siempre fue responsable, serio, el que parecía hecho para cargar con decisiones difíciles. Miles, el del medio, creció con un fuego inquieto en el pecho. Nunca aceptó los límites y eligió el servicio militar, despertando en sus padres una mezcla constante de orgullo y miedo. Hannah, la menor, era distinta, sensible, talentosa, con una facilidad natural para los idiomas y una mirada que siempre parecía estar un poco más lejos. Cuando se casó con un diplomático y se mudó a Auckland, en Nueva Zelanda, Evelyn lloró en silencio, convencida de que el amor podía sostenerse incluso a través de un océano. Durante años la familia se mantuvo unida por rutinas frágiles pero constantes. Llamadas dominicales, cartas, visitas esporádicas. Sin embargo, el tiempo fue haciendo su trabajo, desgastando vínculos con la misma paciencia con la que la lluvia desgasta la piedra. El primer golpe llegó con Miles. El avión en el que viajaba nunca regresó de una misión en las montañas, lejos de casa. No hubo despedida real, solo un funeral cerrado y una bandera doblada con precisión militar que quedó para siempre sobre la repisa de la chimenea, junto a su fotografía. Desde entonces, la casa cambió. No físicamente, pero sí en su esencia. La luz parecía entrar con cautela, como si también ella respetara el dolor que habitaba esas habitaciones. Walter se volvió más silencioso. Evelyn sostuvo el día a día, convencida de que si la casa seguía en pie, ellos también lo harían. Años después, Hannah anunció que se quedaría definitivamente en el extranjero. Al principio cumplió sus promesas, llamadas regulares, fotos, mensajes largos, llenos de detalles. Con el tiempo las conversaciones se acortaron, las excusas se volvieron frecuentes y las visitas quedaron siempre para algún día. Evelyn nunca lo dijo en voz alta, pero cada silencio prolongado pesaba como una despedida más. El jardín se convirtió en su refugio. Las manos en la tierra, el cuidado de la manzana vieja, la pequeña invernadera. Por las noches, cuando el sueño no llegaba, cosía mantas de retazos en una habitación iluminada por una lámpara tenue, como si unir telas pudiera también unir recuerdos. Entonces Walter cayó. Tenía 75 años y no debía subir al techo, pero el orgullo y la costumbre de resolverlo todo solo fueron más fuertes. Una gotera, una escalera mal apoyada, un segundo de desequilibrio. El ruido de la caída fue tan fuerte que un vecino salió corriendo en pantuflas. La fractura de cadera cambió su vida en un instante. Operación, placa, tornillos, semanas de rehabilitación dolorosa y humillante. El hombre que había sostenido una casa entera ahora necesitaba ayuda para levantarse. La factura del hospital fue devastadora. Casi $40,000. El seguro estatal cubrió solo una parte, y el complemento privado, que habían pagado durante años, había expirado apenas un mes antes por un aumento que no pudieron asumir con su pensión fija. El miedo se instaló en la casa como una presencia constante.
Al mismo tiempo, la vida de Colin comenzó a desmoronarse. Su pequeño taller de muebles a medida, construido con esfuerzo y honestidad, fue golpeado por la recesión. Los pedidos desaparecieron, los pagos se atrasaron y el banco no mostró compasión. Las cartas de advertencia se acumularon hasta convertirse en amenazas claras. Embargo del taller y de la casa donde vivía con su esposa Lauren y sus dos hijos pequeños. Cuando Colin finalmente habló con sus padres, no pudo mirarlos a los ojos. Habló de la escuela de los niños, del estrés de Lauren, del miedo a perderlo todo. Evelyn entendió antes que Walter lo que eso significaba. Pensó en su casa, demasiado grande, demasiado costosa, demasiado atada a un pasado que ya no podía protegerlos del presente. La idea de venderla fue una herida abierta. Walter se negó al principio, con una determinación casi desesperada. Para él, esa casa no era un bien. Era su historia, su identidad, la prueba de que había vivido una vida completa. Evelyn lloró sola antes de convencerse de que las plantas podían trasplantarse y que una mesa nueva podía servir para coser, pero que perder a su hijo sería una pérdida irreparable. 2 meses después, los papeles estaban firmados. El día de la mudanza quedó grabado en su memoria con una nitidez cruel. Walter desmontó su taller, pieza por pieza, tocando cada herramienta como si se despidiera de un viejo amigo. Evelyn envolvió la vajilla, el cristal, los recuerdos frágiles que habían sobrevivido a décadas de celebraciones. Cuando tomó el viejo hervidor de su abuela, las fuerzas la abandonaron. Se sentó en el suelo, rodeada de plástico de burbujas, abrazando aquel objeto como si fuera lo último que la conectaba con su pasado. Baxter, su viejo Golden Retriever, caminaba a su alrededor sin entender, pero sintiendo que algo esencial estaba desapareciendo. La casa se vendió por menos de lo que valía en recuerdos, pero lo suficiente para pagar las deudas médicas y salvar a Colin del colapso financiero. Esa fue la justificación. Esa fue la promesa. Se mudaron a la casa de Colin con la esperanza de que sería temporal. Una habitación de invitados preparada para unas pocas noches, maletas ocupando medio armario, el resto de sus pertenencias enviadas al garaje hasta nuevo aviso. La casa era grande, moderna, con piscina y 5 dormitorios, pero de algún modo, el espacio parecía reducirse cuando ellos entraron. Evelyn se repitió que todo había valido la pena. Habían salvado a su hijo. Habían cumplido como padres. No imaginaba entonces que la casa que había salvado a la familia sería también la puerta hacia una etapa mucho más oscura, ni que aquel sacrificio, hecho en silencio y amor, los colocaría en una posición donde su propia dignidad comenzaría a erosionarse lentamente. Mientras acomodaba sus pocas cosas en la habitación de invitados, Evelyn creyó sentir por un instante el olor de la menta y el jazmín de Willow Lane. Cerró los ojos, respiró hondo y se prometió que, pasara lo que pasara, aquello solo sería un capítulo más. No sabía aún cuán largo y doloroso sería el siguiente. Los primeros días en la casa de Colin estuvieron envueltos en una cortesía cuidadosamente construida. Lauren sonreía más de lo habitual. Preparó una cena especial la primera noche y hasta colocó flores frescas en la mesa, eligiendo un plato que sabía que Evelyn solía disfrutar. A simple vista, todo parecía correcto, incluso generoso. Los niños, Nora y Ethan, no ocultaban su alegría. Corrían por el pasillo desde temprano para meterse en la habitación de sus abuelos. Exigían cuentos antes de dormir, llevaban juguetes rotos para que el abuelo los arreglara y pedían galletas con formas extrañas, riéndose cuando Evelyn las horneaba torcidas a propósito. En esos momentos Walter y Evelyn se aferraban a la sensación de que, quizás, el sacrificio había valido la pena. Pero la calidez inicial comenzó a desvanecerse con una lentitud inquietante. No hubo un cambio brusco, sino pequeñas grietas que aparecieron casi sin ser notadas. Comentarios sueltos en la cocina, pronunciados con un tono aparentemente casual, pero lo suficientemente alto como para ser oídos. Conversaciones telefónicas de Lauren que se detenían de golpe cuando Evelyn entraba en la habitación. Observaciones disfrazadas de preocupación sobre lo que comían, sobre los horarios, sobre lo que ya no es recomendable a cierta edad. Poco a poco, el espacio también empezó a cambiar. El sillón favorito de Evelyn, aquel en el que solía sentarse a coser,
Fue trasladado al sótano porque, según Lauren, la sala necesitaba lugar para una nueva pantalla y un sistema de sonido más moderno. Las herramientas de Walter, que había colocado con cuidado en una esquina del garaje, fueron empacadas en cajas y empujadas al fondo, detrás de decoraciones fuera de temporada. La explicación siempre era la misma. Los niños necesitaban espacio, bicicletas, orden. Nada parecía grave por sí solo, pero cada ajuste los iba desplazando un poco más, como si fueran muebles incómodos en una casa que no les pertenecía. Colin veía lo que ocurría. A veces abría la boca para decir algo, pero bastaba una mirada de Lauren para que la conversación terminara antes de empezar. Él comenzó a quedarse más tiempo fuera, refugiándose en su taller o inventando tareas pendientes. Evitaba los momentos en los que debía elegir una postura, convencido de que el silencio era una forma de mantener la paz. Para Walter y Evelyn, ese silencio dolía más que cualquier palabra dura. Era su hijo, y aún así, parecía cada vez más distante. El primer episodio verdaderamente alarmante ocurrió una noche, unos 3 meses después de la mudanza. Walter se levantó para ir al baño, avanzando despacio, con la cautela de quien todavía no confía del todo en su propio cuerpo. En el pasillo había aparecido una alfombra nueva, para embellecer el espacio. La punta de su pantufla se enganchó, y el golpe contra la puerta resonó con una fuerza que despertó a toda la casa. Los niños bajaron corriendo. Colin ayudó a su padre a levantarse, y Lauren observó la escena con una expresión inexpresiva, más preocupada por el ruido y el desorden que por el dolor de Walter. Al día siguiente, sin consultar a nadie, Lauren organizó una evaluación de la vivienda con una empresa especializada en adaptación de hogares para personas mayores. El especialista caminó por la casa con una tableta en la mano, señalando no tanto cómo hacer el lugar más seguro, sino cómo limitar movimientos, controlar rutinas nocturnas y reducir riesgos mediante restricciones. Las palabras eran frías, clínicas, impersonales. Walter sintió una vergüenza profunda, una sensación nueva y amarga, como si su mera presencia fuera un problema a gestionar. Desde entonces, la vida se convirtió en una sucesión de precauciones. Walter y Evelyn aprendieron a calcular los momentos adecuados para salir de su habitación, a evitar ciertos temas, a moverse sin hacer ruido. Walter empezó a pasar largas horas en la biblioteca pública, ayudando a niños a construir pequeños objetos de madera, disfrutando de un lugar donde aún se sentía útil. Evelyn se aferró a un taller de manualidades en un centro comunitario, como si esas pocas horas fueran oxígeno puro. Los niños también comenzaron a desaparecer de su día a día. Nuevas actividades surgieron de repente: clases de baile, fútbol, tutorías, justo en los horarios en que antes solían estar en casa. Nora y Ethan dejaron de correr hacia la habitación de sus abuelos por las mañanas. Evelyn observaba cómo esa alegría se le escapaba de las manos, sin saber cómo detenerlo. Incluso Baxter se convirtió en un inconveniente. Lauren hablaba de pelos, de olores, de muebles caros, aunque el perro pasaba la mayor parte del tiempo acostado, mirando a Evelyn con una expresión que parecía pedir explicaciones. Cada queja era otra señal de que nada de lo que ellos eran encajaba ya en ese hogar. Lauren comenzó a llevar un registro invisible de errores. Un día, Evelyn confundió los horarios de riego y derramó agua en el suelo. Fue presentado como una tendencia peligrosa. Otra vez dejó una hornalla encendida por un minuto, distraída por una herida de uno de los niños, y la apagó de inmediato. En el relato de Lauren, aquello se transformó en un casi incendio. Cada pequeño descuido se convertía en prueba, cada prueba en argumento. Colin, agotado, asentía en silencio con más frecuencia. Walter comprendió entonces que ya no se trataba de incomodidad ni de adaptación. Algo se estaba construyendo con paciencia, una estructura que los empujaba hacia un lugar donde dejarían de decidir por sí mismos. Esa noche, mientras Evelyn acomodaba unas telas en la habitación de invitados, recordó la promesa que se había hecho al dejar Willow Lane. Esto sería solo un capítulo más, se había dicho. Sin embargo, al apagar la luz y escuchar el murmullo distante de la casa, sintió por primera vez que ese capítulo no estaba siendo escrito por ellos, y que lo que vendría después podría ser aún más oscuro. La sensación de estar fuera de lugar se volvió permanente.
Después de meses de vivir con cuidado, Walter y Evelyn ya no pensaban en la casa de Colin como un refugio temporal, sino como un espacio que exigía atención constante, como si cada paso mal dado pudiera desencadenar algo irreversible. No hablaban de ello entre ellos durante el día, pero por las noches, cuando el silencio se espesaba, ambos sentían el mismo nudo en el pecho, la misma intuición de que algo avanzaba lentamente en su contra. La primera grieta real apareció una tarde de principios de verano. Evelyn cruzaba el pasillo hacia la cocina cuando escuchó las voces de Colin y Lauren. No estaban discutiendo. Hablaban en un tono bajo, controlado, casi práctico. Justamente por eso, cada palabra se clavó con más fuerza. Lauren decía que aquella situación ya no podía prolongarse, que no era sano para nadie, que los niños necesitaban espacio y estabilidad. Mencionó la palabra temporal con una ironía apenas disimulada, como si ese concepto hubiera caducado hacía tiempo. Colin respondió con cansancio, recordándole que sus padres habían vendido su casa para salvarlos, que no tenían a dónde ir, que el dinero apenas alcanzaba. Evelyn se quedó inmóvil con la mano apoyada en la pared. Esperó escuchar una defensa más firme, una negativa clara. Pero Lauren no retrocedió. Habló de opciones, de programas, de soluciones responsables. No sonaba como una conversación familiar, sino como una negociación fría. Evelyn se retiró sin hacer ruido, con la certeza de que aquello no había sido un comentario al azar. Esa misma semana, la confirmación llegó de la forma más cruel. En medio de la noche, Evelyn se despertó sobresaltada por voces que subían desde la planta baja. Al principio creyó que estaba soñando, pero el tono insistente la obligó a incorporarse. Despertó a Walter, y ambos, sin decir una palabra, se sentaron en la oscuridad, escuchando. Lauren hablaba con precisión inquietante. Mencionaba nombres, costos, plazos. Habló de un establecimiento especializado, de un médico dispuesto a certificar depresión tras la caída y un leve deterioro de la memoria. Usó términos que sonaban técnicos, neutros, como si se tratara de un trámite administrativo. Luego pronunció una palabra que dejó a Evelyn sin aliento. Incapacidad. La dijo sin énfasis, sin dramatismo, como si fuera una formalidad necesaria. Walter sintió como algo se quebraba dentro de él. Lauren continuó explicando que, con la tutela adecuada, podrían manejar las pensiones, los ahorros, cualquier ingreso futuro, que así todo sería más sencillo. Colin hizo preguntas, dudó, mencionó los deseos de sus padres, pero nunca se opuso de verdad. Su voz carecía de firmeza. Era la voz de alguien agotado, dispuesto a dejar que otros decidieran por él. Sentados en la cama, tomados de la mano, Walter y Evelyn comprendieron que ya no se trataba de incomodidad ni de roces familiares. Aquello era un plan. Si permanecían allí, perderían no solo su casa, sino su derecho a elegir. Una noche cualquiera podrían despertar en un lugar donde ya no serían personas, sino casos, expedientes, recursos administrados por otros. El miedo inicial se transformó en claridad. Walter supo que cualquier intento de confrontación solo aceleraría el proceso. Lauren tenía todo preparado. Una discusión le daría tiempo y justificación para avanzar. Evelyn, con el corazón apretado, entendió que el amor silencioso ya no bastaba. Permanecer sería rendirse. La decisión no necesitó palabras. Se miraron y lo supieron. Se irían. Durante los 3 días siguientes vivieron una doble vida. De día, siguieron con sus rutinas habituales. Walter iba a la biblioteca, Evelyn al centro comunitario. Respondían con frases cortas, sonreían cuando era necesario, evitaban levantar sospechas. De noche, cuando la casa dormía, preparaban su salida. Walter recordó una pequeña cuenta separada que había abierto años atrás con dinero de trabajos ocasionales en la biblioteca. No era mucho, pero podía darles algo de margen. Evelyn vendió discretamente un par de joyas heredadas de su madre a través de un conocido joyero. Reunieron documentos, hicieron copias, separaron medicamentos, eligieron 2 maletas pequeñas. No podían llevar más. El proceso de selección fue doloroso. Tomaron la fotografía de Miles, algunos dibujos de Hannah, una memoria con fotos familiares. Guardaron un par de objetos pequeños de los niños,
sin saber si algún día podrían devolvérselos. Cada cosa dejada atrás se sentía como otra pérdida. Lo más difícil fueron Nora y Ethan. No podían explicarles nada. Eran demasiado pequeños para comprender una verdad tan dura. Evelyn horneó las galletas favoritas de Nora y dejó una caja junto a su cama. Walter talló una pequeña ave de madera para Ethan y la colocó en el alféizar de la ventana. Escribieron cartas breves, llenas de cariño, sin reproches, asegurándoles que el amor no desaparece, aunque los caminos se separen. La noche elegida, salieron en silencio. Baxter caminaba junto a ellos, dócil como si entendiera la gravedad del momento. En la cocina, Walter dejó las llaves sobre la mesa. No huían con nada que no fuera suyo. Simplemente se iban de un lugar donde ya no les pertenecía la vida. Caminaron varias cuadras hasta la parada del autobús nocturno. Se sentaron juntos, aferrados a sus maletas. Cuando el conductor dudó al ver al perro, Walter explicó con voz serena que lo acompañaba como apoyo tras una lesión. El hombre, cansado, hizo un gesto indiferente y los dejó pasar. Alrededor de las 2 de la madrugada llegaron a la estación de autobuses. La luz artificial, los rostros desconocidos, el frío que se colaba por todas partes. Contaron el dinero. Apenas alcanzaría para un par de semanas. Siendo extremadamente cuidadosos. Evelyn sintió una mezcla de miedo y rabia. No pedían lujos. Solo querían envejecer con dignidad. Mientras se sentaban en un banco duro, rodeados de extraños, Walter pensó en Willow Lane, en el jardín, en la vida que habían dejado atrás. No sabía qué les esperaba, pero una cosa era segura. Quedarse habría sido el verdadero final. Aquella noche, en la que escucharon demasiado, también fue la noche en que eligieron seguir siendo dueños de sí mismos, aunque el precio fuera lanzarse a lo desconocido. La estación de autobuses empezó a vaciarse poco antes del amanecer. Las luces frías seguían encendidas, pero el murmullo de voces se apagaba poco a poco, dejando un silencio incómodo, interrumpido solo por pasos lejanos y el zumbido constante de las máquinas expendedoras. Walter y Evelyn permanecían sentados uno junto al otro, con Baxter recostado a sus pies, como si los tres formaran una pequeña isla en medio de un mar indiferente. El cansancio se les había instalado en los huesos, pero ninguno lograba dormir. El miedo seguía ahí, mezclado con una determinación nueva, más firme que cualquier duda. Fue entonces cuando la mujer que limpiaba los pisos se detuvo frente a ellos. No dijo nada al principio. Los observó con una atención silenciosa que no era curiosidad, sino reconocimiento. Vio las maletas gastadas, las manos entrelazadas, el perro viejo. Finalmente, con una voz baja, les advirtió que la estación cerraría durante unas horas y que no podrían quedarse. Señaló con la cabeza hacia la salida y les indicó una cafetería abierta toda la noche a unas pocas calles de allí. No hizo preguntas. Ese gesto sencillo, casi invisible, fue la primera ayuda real que recibieron desde que habían salido de la casa de su hijo. La cafetería era pequeña y estaba iluminada con una luz cálida que contrastaba con la frialdad de la estación. El olor a café recién hecho y a comida sencilla envolvía el lugar. La misma mujer que había limpiado los pisos estaba ahora detrás del mostrador, con un delantal puesto. Les sirvió 2 tazas de café y un plato barato, como si fuera lo más natural del mundo. No los interrogó, no mostró lástima. Les ofreció un espacio donde, por unas horas, podían simplemente existir sin sentirse un estorbo. Evelyn cuidó de que Walter tomara sus medicamentos a tiempo. Al hacerlo comprendió cuán frágiles se habían vuelto sin un hogar estable, sin un médico de confianza, sin una red de seguridad. La realidad de su situación se volvió tangible, pero junto a ella apareció algo inesperado. Una sensación tenue de libertad. Nadie les decía qué hacer, a dónde ir, cómo comportarse. Con el amanecer llegó un hombre alto, de cabello canoso y porte recto, marcado por años de carretera y disciplina. Se llamaba Ray Monroe. Era camionero y veterano. La mujer del mostrador habló brevemente con él, y tras mirarlos varias veces, Ray se acercó a su mesa. Les ofreció llevarlos a un pequeño pueblo llamado Bridge Hollow, a unas 4 horas de distancia. Dijo que era tranquilo, barato, y que él iba en esa dirección de todos modos.
Walter dudó. Después de lo vivido, la desconfianza era inevitable. Pero Evelyn entendió que quedarse no era una opción. Aceptaron. El viaje transcurrió en un silencio cómodo, interrumpido solo por conversaciones breves. Ray contó que era viudo, que no tenía hijos y que su madre empezaba a perderse en los días. Confesó que había considerado internarla en un centro especializado, no por falta de amor, sino por miedo a no saber cuidar. La historia de Walter y Evelyn lo golpeó de lleno. Antes de llegar a Bridge Hollow, Ray tomó una decisión que no había compartido con nadie. Canceló la reserva en el centro y decidió reorganizar su vida para estar más presente. Bridge Hollow los recibió con sencillez. Una calle principal, edificios antiguos de ladrillo, una biblioteca pequeña y una plaza con un kiosco en el centro. Era un pueblo que parecía detenido en el tiempo, al borde del olvido, pero donde aún existía una sensación de comunidad real. Ray los ayudó a instalarse en un motel económico y les dejó su número, asegurándoles que vivía cerca y que podían llamarlo si lo necesitaban. Al día siguiente, buscando un plan, entraron en la cafetería del pueblo, claramente el corazón social de Bridge Hollow. La dueña, June Parker, los observó con atención tranquila. No pidió explicaciones detalladas. Vio lo que necesitaban: estabilidad, trabajo, dignidad. Les habló de una pequeña vivienda vacía sobre la cafetería y de 2 puestos que habían quedado libres. Propuso un intercambio justo. Evelyn hornearía, Walter se encargaría del mantenimiento. Parte del pago sería el alojamiento. No era caridad, era un acuerdo. Pidieron un mes de prueba. Ese mes transformó sus vidas. Evelyn volvió a sentirse útil. Amasaba pan al amanecer, horneaba pasteles que llenaban el lugar de aromas reconfortantes. Walter reparaba puertas, reforzaba escalones, devolvía solidez a un edificio que lo necesitaba tanto como él necesitaba sentirse necesario. La gente comenzó a saludarlos por su nombre. Baxter se convirtió en parte del paisaje, acostado junto al mostrador, recibiendo caricias de quienes se sentaban solos. Con el tiempo, se integraron al ritmo del pueblo. Walter ayudaba en pequeños proyectos de restauración. Evelyn leía cuentos a niños después de la escuela. Encontraron un médico que los trataba como personas, no como problemas. Por primera vez en mucho tiempo, dejaron de disculparse por existir. 5 meses después, el invierno llegó con nieve y silencio. Un día, la puerta de la cafetería se abrió y Colin entró, sacudiéndose el frío del abrigo. Estaba solo, más delgado, más cansado. Evelyn sintió que el mundo se detenía por un instante. No hubo reproches inmediatos. Colin habló con honestidad. Contó que, tras su desaparición, Lauren había mostrado rabia, no tristeza, que los niños habían llorado y que Nora había dicho que el amor no desaparece así. Colin había comenzado a investigar, encontrando documentos, planes, registros. Comprendió demasiado tarde que no se trataba de cuidado, sino de control. Se separó de Lauren, inició el proceso para obtener la custodia de sus hijos y viajó para pedir perdón. Trajo consigo cajas con recuerdos rescatados, álbumes, herramientas, el cuaderno de recetas de Evelyn. Luego llegaron los niños. Nora y Ethan corrieron hacia sus abuelos como si temieran perderlos otra vez. Baxter se levantó con esfuerzo para recibirlos, cerrando un círculo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Esa noche, June cerró la cafetería antes de lo habitual. Ray se unió a ellos. Algunos vecinos llevaron comida, juguetes, gestos sencillos de bienvenida. No era una celebración ruidosa, sino algo más profundo. Una comunidad compartiendo una alegría ajena como propia. Más tarde, en la pequeña vivienda sobre la cafetería, Walter y Evelyn miraron la plaza cubierta de nieve. No recuperaron su antigua casa ni los años perdidos, pero conservaron algo esencial: el derecho a decidir, a vivir sin miedo, a elegir con quién compartir sus últimos capítulos. Evelyn comprendió entonces que aquella huida no había sido un escape cobarde. Había sido un acto de amor propio. No huyeron de un hogar, huyeron hacia sí mismos. Y en ese camino inesperado, habían encontrado algo que creían perdido para siempre: un futuro posible. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Te esperan muchos más relatos impactantes, giros inesperados e historias que permanecen contigo
por mucho tiempo. Comparte este video con quienes puedan encontrar lo importante y escribe en los comentarios desde qué país nos ves. De verdad nos interesa leer cada mensaje.